Bueno, buenas tardes, queridos amigos, a esta conferencia de españoles prominentes que cierra el ciclo de esta temporada, que empezó en noviembre del año pasado. Con Ángel Gil Ordóñez hoy, que os presento, cerramos la primera temporada de los españoles prominentes de nuestra comunidad. Entonces, es una ocasión estupenda esta, porque además el personaje valía la pena y era el más indicado para esta ocasión. Ángel es uno de los mayores músicos que probablemente tenemos en España, y directores de orquesta en concreto, y en Estados Unidos pues han sabido apreciar su enorme talento. Y yo, en mi afán de resaltar y de promocionar el talento español, no me canso de estar siempre a la búsqueda de nueva gente. En el caso de Ángel, es conocido de toda la gente melómana, pero hay mucho más talento que todavía se ha de descubrir, y es importante que los españoles lo sepan, y por eso yo organizo estas conferencias. Os voy a presentar brevemente a Ángel, pero él os dirá, porque se lo he pedido así, que os hable de su historia en el plan personal. Yo me limitaré a hacer un pequeño recorrido en su vida musical. Ángel es director musical aquí en Washington del Post-Classical Ensemble, uno de los conjuntos de música de cámara más solventes y serios de este país, y es director musical de la Georgetown University Orchestra. También es el director principal invitado de otro gran conjunto de música de cámara, que es el New York's Perspective Ensemble, de los más grandes también, junto con el Post-Classical en Estados Unidos. Él empezó su carrera en España, ¿no?, con la Orquesta Sinfónica Nacional, estudió con el inmenso Sergiu Celibidache, que fue uno de los grandes directores del siglo XX, y luego perfeccionó estudios con compositores de la talla de Pierre Boulez o de Xenakis. Es experto, obviamente, en el repertorio español, pero ataca con la misma seguridad el repertorio francés, el alemán, el ruso, es una autoridad en Shostakovich, y por supuesto Mahler, y yo, como esto lo puedo decir en primera persona, porque estuve en su última aparición en la Embajada de Austria con el Post-Classical Ensemble, que tocó dedicado a Mahler, y fue algo absolutamente sublime. Es un gran director. Yo salí del concierto como levitando, si me permitís la expresión. En fin, yo no os digo nada más y os pongo en manos del maestro Ángel Gil Ordóñez. Querido cónsul, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, y verdaderamente tenemos congratularnos de la llegada de nuestro cónsul, porque verdaderamente lo que has conseguido en muy pocos meses con la comunidad española es, en fin, yo llevo viviendo 23 años por aquí, es verdaderamente encomiable. O sea, estamos todos muy agradecidos por este reconocimiento, que ponernos a todos juntos, me parece una idea maravillosa. Bueno, como me pedía Enrique, él quiere que les cuente un poco sobre, claro, cómo me hago yo músico, ¿verdad? Porque, como decía el gran, y sigue diciendo el gran Jesús López Cobos, ser músico en España es como ser torero en Finlandia. Es lo que se decía en mi época cuando yo estudiaba. Afortunadamente ya no es así, ya la música forma parte de la educación de una manera mucho más interesante, ¿no? Pues lo mío es una vocación relativamente tardía, aunque yo estudié música desde pequeñito, en el colegio era parte del coro, tocaba la guitarra, luego el acordeón, y ya empecé con el violín, pero realmente mi vocación se formó completamente con la llegada de este genio que ha mencionado nuestro cónsul, que es Sergiu Celibidache, director de orquesta, que ya falleció en el 96. Llegó a Madrid con la Orquesta Sinfónica de Londres, y para mí aquello fue la revelación. Digo, bueno, pues esto es impresionante, o sea, ¿cómo es posible que una orquesta pueda sonar así? Entonces eso ya dije, bueno, aquí, esto es lo que yo quiero hacer. Total que estudié composición, me fui a estudiar a Alemania con él, estuve con él en Múnich durante casi 7 años, trabajé como director asistente suyo, y luego la vida me trajo a los Estados Unidos, volví como director asistente de la Orquesta Nacional a España, primero, antes de venir aquí, luego me hicieron director asociado otra temporada, y llegamos aquí por fruto de la casualidad, y bueno, pues 23 años en Estados Unidos, ¿no?, donde he creado pues el Post-Classical Ensemble, este grupo también magnífico en Nueva York, que es Perspectives, y los jesuitas cometieron el grave error de contratarme director musical de la orquesta de Georgetown, que es un gran error.
Estoy encantado en la universidad, es una universidad magnífica y los muchachos son súper brillantes. Una cosa interesante ahí, además, es que todos los alumnos que tengo en la orquesta, ninguno es músico. Son todos estudiantes de ciencias, de letras, de humanidades, lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, que cómo la música puede formar parte de... Bueno, yo quería comentarles, lo que hoy yo quisiera hacer es, aunque el título general es la orquesta del siglo XXI, que es como quiero terminar, yo lo quisiera... mi charla va a ser tres cosas. Primero quiero hablar de la función del director de orquesta, desvelar un poco el misterio de lo que es, para qué sirve un director de orquesta, que es una cosa que es un poco... Nosotros, claro, nos encanta esa cosa mítica, todos en el fondo estamos felices los directores de orquesta de que sea una cosa así un poco misteriosa. Luego yo quisiera hablarles de la orquesta tradicional, de cómo existe, cómo surge la orquesta, la necesidad de la orquesta, y luego darles un panorama de lo que está ocurriendo en la orquesta actualmente en el siglo XXI. Entonces, para empezar, claro, porque yo estoy seguro que todos ustedes han ido alguna vez a un concierto, pero es cierto que mucha gente se pregunta siempre, bueno, pero este señor, ¿qué realmente es lo que hace, ¿no? Este señor que está ahí delante de... Entonces yo les voy a contar una anécdota que a mí me parece sublime, de un director de orquesta ruso que yo conocí, que tuve la gran suerte de conocer en Madrid, que se llamaba Igor Markevich, que fue el director, uno de los directores fundadores de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Cuando yo estaba estudiando era muy amigo del hijo de Narciso Yepes, Ignacio Yepes, que era también un caso muy interesante de música y biólogo, por cierto. Total, que nos íbamos a todos los ensayos de Markevich, y entonces en una charla, una vez en casa de Ignacio, nos comentaba Markevich que él estuvo dirigiendo una temporada cuando era joven, en mucho tiempo en Grecia. Entonces sí pasaba semanas largas, temporadas largas, y bueno, pues le trataban muy bien los griegos, le llevaban a un pueblecito que había cerca de Atenas allí para vivir, y allí hizo amistad con un señor pues de allí, del pueblo, ¿no? Y entonces era un hombre de esa filosofía maravillosa que tienen los campesinos y la gente del pueblo, un hombre muy inteligente, ¿no? Entonces un día le llevó a un concierto donde él estaba dirigiendo, y entonces Markevich le pregunta a este señor después del concierto, dice, bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido a usted el concierto? Dice, y el señor así se queda pensando, dice, pues fíjese usted que en mi pueblo, cuando hay una fiesta, uno toca y bailamos todos, pero aquí hay 100 tíos tocando y el único que baila es usted. Entonces me pareció una imagen maravillosa de lo que es el director de orquesta. O sea, aquí están todos tocando para que se lo pase bien solo un señor, ¿no? Bien. Bueno, entonces, yo lo que quisiera preguntarles es, con una palabra, ¿cómo ustedes creen que podríamos definir la función del director de orquesta? ¿Qué palabra podríamos utilizar para definir lo que realmente hace un director? ¿Se les ocurre algo? Armonía, evidentemente, armonía en el sentido de... Es que, claro, va por ahí, exacto. ¿Alguna otra palabra que les parezca? Organización, concertar, efectivamente, claro. A mí me gusta mucho la palabra unificar, que la palabra unificar, ¿qué significa? En el fondo no es más que de una multiplicidad, crear un todo, crear una unidad. Eso es realmente lo que hacemos los directores. Los directores estamos en medio de dos multiplicidades muy claras. Una es los sonidos que están reflejados en la partitura, que tenemos, que es una multiplicidad enorme. La orquesta, imagínense, pues todos los instrumentos, la melodía, el ritmo, todas las componentes, el tempo, los matices, la dinámica. Hacemos una unidad de todo eso y ¿qué hacemos con ello? Se lo comunicamos a otra gran multiplicidad que es la orquesta, en la que tenemos instrumentos de viento, instrumentos de metal, instrumentos de cuerda, son diferentes familias. Entonces, en el fondo lo que hacemos es transformar o transmitir una unidad a un conjunto del que también queremos crear una unidad. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, la función básica del director.
¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues esto se hace todo durante los ensayos. En el concierto se supone que ya todo el mundo está bien preparadito, ¿no? Aunque siempre hay accidentes a veces. Entonces, durante los ensayos lo que hacemos es eso. ¿Cuál es el mecanismo para el director con el cual transmite esta unidad? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes creen más inmediato con él? O sea, ¿cómo transmite el director a la orquesta esas ideas musicales? ¿Cuál es el primero? El gesto, ¿no? Con el gesto. Con los brazos es, evidentemente, hombre, se puede dirigir con las piernas, pero sería mucho más complicado, ¿no? Fundamentalmente los brazos. Y luego, evidentemente, la palabra. Durante los ensayos también explicamos. Lo que pasa es que tampoco hay que hablar mucho. Hay directores que cuentan mucho y bueno, acaban siendo muy pesados también. En fin. Entonces, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es, gracias a nuestro gesto, que evidentemente desarrollamos, el gesto de un director transmite muchas cosas. Fíjense, primero, hay diferentes ritmos, pero bueno, en música tradicional europea, todo en el fondo se reduce a 2, a 3 y a 4. Entonces, si hacemos 1, 2, o tenemos 1, 2, 3, o bien tenemos 1, 2, 3, 4. Es algo más complicado que esto, pero en definitiva podemos reducir eso. Bueno, pues con un gesto podemos hacer eso. 1, 2, 1, 2 y 3. En fin, esto es muy básico, pero ya se hacen ustedes una idea con eso. Bueno, yo lo que quería era ilustrarles grandes directores del pasado, poner una serie de partes de sus ensayos para que vean ustedes las diferentes personalidades, porque claro, cada director tiene su propia personalidad, entonces es muy interesante verlos. Son trocitos de ensayos de directores que yo admiro muchísimo ya del pasado. Vamos a empezar. Esto es muy interesante. Lo que vamos a ver es la primera imagen que hay filmada de un director de orquesta. No tiene sonido. Fue un gran director de la Filarmónica de Berlín, entre otras. Se llamaba Arthur Nikisch. Y tiene un gesto muy claro. Ya verán ustedes que es un gesto. No es este señor que está ahí, que este es otro gran director, se llama Sir Thomas Beecham. Pero, a ver, este no es. Es el que viene. Fíjense qué gesto más claro. He was the first conductor to record a whole symphony, Beethoven's Fifth. But this silent film is the only visual record we have of him in action. And what you actually see on that film is a very disciplined and elegant. Bien, como ven ustedes, un gesto muy claro, lo que hablábamos antes del 1, 2, 3. Se me ha colado Strauss. Espera un segundo. Vamos a poner aquí. Bien. Un gesto muy claro, que es lo que vamos a ver, lo que quiero yo mostrarle con estos clips, que con gestos muy diferentes, los directores acaban consiguiendo también efectos muy diferentes. Muy bien, este es el gran compositor Richard Strauss, que también era director de orquesta. Aquí este es un trozo muy simpático porque habla luego otro gran director de orquesta, que es George Szell, que fue el gran director de la orquesta de Cleveland, aquí en Estados Unidos, y dice unas cosas muy divertidas de Strauss. Vamos a ver esto. Wonderful conductor, you can say that, even though there was no visual proof that he wasn't conducting. ¿Está muy alto? ¿Lo bajo un poco? ¿Mejor? There were two Strausses in the conductor. The one who was interested and the one who was not interested. And very often you had the feeling that he was just serving time for earning his fee and waiting for the card game that came after the performance. So sometimes it would be like this, he would be terribly bored and in the finale of Fidelio, Beethoven,
Bueno, efectivamente, Richard Strauss. Claro, vamos a ver, fíjense, Richard Strauss era un extraordinario compositor. Conocen todos ustedes su música. Muchas veces los compositores no son los mejores intérpretes de su propia música. En este caso, probablemente él estaba más pendiente de que todo estuviera en su sitio, de que todo estuviera en su lugar, pero no pasaba de ahí. Entonces, un director con más interés, como decía Sell, pues era capaz de conseguir cosas más interesantes de las obras, ¿no? Bueno, vamos a continuar con otro gran director. Vamos a ver. Tenemos a Strauss, exacto. Vamos a pasar directamente... bueno, este sí, por supuesto. Otto Klemperer, un gran director alemán que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo. Bueno, este es el director malhumorado. A ver. No puede ser. Perdón, me he confundido. Sí. Bueno, este es Bruno Walter, que fue director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Este es Klemperer. Difficult to speak about it, but you see he is very conciliating and very elegant and very mild, and I'm not. And he's very romantic. Well, romantic, I'm not at all. And he is what we call not misunderstand, he's a moralist. I'm a moralist. Absolutely. Es muy interesante ver con qué temperamentos tan diferentes, ¿no? El director conciliador, Bruno Walter, como decía, el moralista que ataca a Klemperer y que conseguía, bueno, uno de los grandes intérpretes de Gustav Mahler, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que dirigió mucho en Viena, por supuesto, y luego Klemperer con ese carácter que evidentemente los músicos estaban hasta el gorro de él, claro, imagínense, pegándole esos batacazos, y sin embargo conseguía una tensión cuando dirigía también espectacular, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otro. Tenemos aquí, sí, bien. Esto es muy interesante porque la anécdota que va a contar, les voy a poner un trocito en el cual habla el timpanista, el que toca los timbales de la Orquesta Filarmónica de Berlín, en la época de Furtwängler. Furtwängler fue el gran director de la Filarmónica de Berlín, que fue destituido después de la Segunda Guerra Mundial por su supuesta colaboración con el nazismo. Es un tema muy discutido. Y entonces este señor, el timbalero, habla de Furtwängler como músico. Esto es un punto muy interesante que luego quiero discutir con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver, Furtwängler. Aquí está Furtwängler. Este es el músico. Este es Furtwängler. Ich möchte eine Begebenheit erzählen. Da saß ich an meinem Pauken oben und ich hatte ja auch Komposition und Dirigent studiert und legte immer eine Partitur auf meine Pauken, wenn ich nichts zu tun hatte. Eine Pauke hat ja manchmal viele tausend. Und dann verfolgte ich die Komposition und bei der Probe tut man das Notwendige und man weiß, wie es bei der Probe klingt. Und ich schaute dort hinein und merkte plötzlich, es entsteht ein ganz neuer, also ein faszinierender Klang. Und ich dachte, was ist passiert?
Ich schaute zum Dirigenten, aber da war nichts Besonderes zu sehen. Ich schaute zu den Kollegen und die schauten zum Eingang. Und im Eingang stand Furtwängler. Der kam dort rein. Und allein seine Persönlichkeit, sein Auftreten, ohne etwas zu zeigen, ohne etwas zu tun, brachte diesen unendlich schönen Klang hervor. Also wer selbst den Klang so stark in sich trägt, dass er den Klang bei allen so herausfordert, und das ist natürlich das, wie es schöner eigentlich nicht sein kann, nicht für ein Orchester, wenn man merkt, also dieser Mensch, der zeigt sich ganz offen und ja, man ist eingeladen, mit ihm gleich zu tun. Und dann musiziert er es. Bueno, es fascinante, ¿no? Es decir, lo que va más allá de la técnica de dirección y del conocimiento, lo que es la personalidad, lo que decimos en muchos idiomas, el carisma, ¿no? Es decir, cómo es posible que una orquesta, sin tener a nadie delante, solo percibiendo la presencia del director que entra por un pasillo, cambia totalmente la actitud y cambia el sonido, ¿no? Bueno, pues esa parte que tiene la música, que es mágica, que afortunadamente no podemos explicar, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver, antes de... porque tampoco me quiero extender mucho, porque además lo que quiero es que me pregunten ustedes cosas, que yo me enrollo mucho. A ver, bueno, vamos a pasar ahora a otro totalmente diferente ejemplo de la dirección de orquesta, que es el director autoritario. Arturo Toscanini. El director verdaderamente, hablando de malhumores y de carácter difícil, les estaba increpando a los contrabajos que estaban tocando las notas muy largas y decía que tienen que ser más cortas. Dice, que parecen carros, les decía, parecen carros, sembrano di carri. En fin, bueno, y luego, para terminar, lo que podríamos llamar el estereotipo del director de orquesta, el director de Hollywood, lo que me gusta decir, y además nunca mejor dicho, porque es Leopoldo Stokowski, que todos conocen la famosa música de película de Walt Disney, Fantasía. Entonces, esto es lo que, cuando una persona se imagina el director de orquesta, es esto, ¿no? Más o menos. A ver. Esto es parte de una película, o sea que él está también overdramatizando, ¿no? Por así decir, todo para la película, pero era su personalidad también, ¿no? Se hacen un poco la idea, ¿no?, de lo que es esa especie de estos directores que crearon un poco ese mito de poco menos de profético y de aparecido, pero era un extraordinario director de orquesta, magnífico. Fue el que llevó la Orquesta de Filadelfia a lo que ahora todo el mundo conocemos, ¿no? Fue uno de los grandes directores. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte de la orquesta, es decir, si ustedes ven,
El director, en el fondo, es una necesidad histórica, porque primero, en el Renacimiento, pues los músicos eran, como decía el campesino de Markevich, estaban ahí tocando para que bailaran los demás. Entonces, bueno, los compositores empiezan a evolucionar, los conjuntos son pequeños, son pequeños grupos. Es la ópera realmente la que empieza a incorporar más instrumentos, más que los conjuntos instrumentales. Entonces, bueno, empieza a ser más compleja la orquesta. Una orquesta, en el fondo, es un coro instrumental. En una orquesta tenemos diferentes familias, pero en el fondo todo lo podemos reducir a la voz más aguda, que son las sopranos en el coro, la voz grave de las mujeres, que es la mezzosoprano, en los tenores la voz aguda es el tenor, perdón, en los hombres el tenor, y en los parte baja son los bajos o barítonos, ¿no? También hay mezzosopranos, en fin, mezzos y sopranos líricas ligeras, en fin, etc. Una orquesta es lo mismo, tenemos instrumentos más agudos, instrumentos medios, instrumentos graves. Entonces, claro, los compositores empiezan a evolucionar en ese sentido, las familias empiezan a crecer. La primera familia que es más estable es la cuerda, pero luego los vientos empiezan a crecer. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo que antes se controlaba desde lo que era el maestro de capilla, si ustedes han visto cuadros antiguos de la época de Mozart o anteriores, había un señor que tocaba el clavicémbalo, que era el que daba un poco indicaciones, ¿no? Entonces, claro, el conjunto se hace más complejo y ese poder de control pasa al primer violín. Si ven ustedes la orquesta, los violines primero están aquí. El señor que está aquí sentadito, si el público está aquí, este primer violín, que recibe el nombre de Concertmaster, ¿no? Es el maestro de concierto. Es el que primero realmente, al que pasa la autoridad. ¿Por qué? Es muy interesante, porque él ya está más fuera del conjunto. Y con el arco también hace indicaciones. Pero llega un momento que no es suficiente eso. Es decir, que al final necesitan una persona que esté totalmente fuera del conjunto para poder controlar todo eso. Esa es la necesidad del director. El director de orquesta es una necesidad, no es una imposición, es algo que surge porque el sonido no se puede controlar desde dentro. Y la ventaja que tiene el director respecto a los demás es la primera, que es el único que no está tocando ningún instrumento, cuya única función es escuchar y de esa manera poder controlar. Entonces la orquesta surge así. La orquesta realmente, como la conocemos hoy, en la orquesta sinfónica, realmente se desarrolla sobre todo a mediados del siglo XIX. La figura de Héctor Berlioz es absolutamente esencial, empieza a incluir instrumentos que nunca habían tocado en la orquesta, la Sinfonía Fantástica, hasta ahí se necesitan hasta 4 personas tocando los timbales. Era un poco megalómano el hombre, pero claro, le pegó un impulso tremendo a... Bueno, como saben ustedes, en el mundo del arte, cuando esas locuras son las que crean grandes impulsos también sobre las cosas, ¿no? Entonces, la orquesta que conocemos hoy es la orquesta sinfónica, que puede llegar pues desde 50, 60 músicos hasta 100 y pico, es un poco la heredera de esa tradición de Berlioz. Entonces, lo que es muy interesante es que el concierto en esa época también era diferente a lo que es ahora. El concierto era un evento social, fundamentalmente, en el cual la gente lo que le interesaba ver era a un virtuoso. Es decir, fundamentalmente estoy centrándome en el siglo XIX, que es donde hemos verdaderamente tomado la orquesta de ahora. Todos los conciertos podían ser, el formato podía empezar, por ejemplo, un concierto magnífico en el que Beethoven estrena 2 sinfonías y un concierto de piano, la quinta, la sexta y el cuarto concierto de piano. ¿Saben ustedes cómo empieza el concierto? Con Beethoven improvisando al piano. Es decir, un formato que ahora mismo, bueno, no es impensable porque nosotros lo hacemos, pero bueno, ya iremos a eso. Es decir, el formato era, primero, la gente ha cambiado, y
ir a un concierto era un evento no solo social, sino que además era música contemporánea también, cosa muy importante. Estábamos escuchando músicas de compositores vivos. Entonces, ¿qué ocurre? Entra a escena un extraordinario músico que es Richard Wagner. Richard Wagner, para él, su concepción de la música es que era un ejercicio, totalmente coincido con él, espiritual. Entonces Richard Wagner, sobre todo, él no escribe obra para concierto, consigue que la ópera, de ser un espectáculo popular, casi comunitario, como es la ópera italiana, en un ejercicio espiritual. Es decir, si usted va a una ópera de Wagner, es como si fuera la iglesia. En una ópera de Wagner no hay transición posible para aplausos, porque todo está absolutamente ligado para precisamente crear esa unidad que te permite el estar absolutamente concentrado en algo. No es entretenimiento. Vamos a ver, no es que la música italiana sea entretenimiento, y muchísimo menos, las óperas de Wagner son extraordinarias, pero el concepto ese de la música como ejercicio espiritual, como algo en el cual se entra a un recinto y se tiene una vivencia espiritual o musical, es wagneriano. Y ese concepto es el que invade las salas de conciertos en el siglo XX. Es decir, el formato de un concierto, que es el que hemos heredado hasta la actualidad, es una obertura de Mozart, un concierto de piano solista, un intermedio y una sinfonía. Y es con lo que voy a terminar para que ustedes me hagan alguna pregunta si quieren. ¿Qué está ocurriendo? Que este formato ya no está funcionando para determinadas generaciones. Es decir, desafortunadamente las orquestas se han quedado ancladas en este formato que funciona. Es decir, yo no tengo nada contra ese formato porque yo me he criado con ese formato. Es decir, para mí ir a un concierto es lo natural. Pero si uno no ha tenido la experiencia musical de tocar un instrumento o haber sido expuesto a la experiencia musical, es muy difícil conseguir que vaya a un concierto y pueda relacionarse con él. Y eso es lo que desafortunadamente está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que mucha gente